Canarias, gracias por vernos, por estar ahí, por permitirnos entrar en sus casas y por dejarnos hacer lo que tanto nos gusta, televisión. David, Óscar, buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. Mi madre, chiquito día. Intenso, ¿no? Y chiquita noche, porque hoy va a estar con nosotros Casimiro Curbelo. ¿No me mires así? No. Presidente del Cabildo de La Gomera, presidente de la Agrupación Socialista La Gomera. Desde el 90 y... desde el 91. Sí, de los 90. Y seguirá, 91. Seguirá siendo y volverá a ser ¿Qué el me candidato. quieres ganar si te acabo de decir? Del 91. 91. Y será el candidato. Volverá a repetir como candidato. Antes fue Diputado. alcalde, ¿eh? Antes fue alcalde de San Sebastián de La Gomera, efectivamente. Y diputado en 2 ocasiones. Sí, fue senador. Pero la de esta ocasión fue la ocasión. Usted también le van a preguntar, ¿no? Sí. Porque hoy a Casimiro Curbelo le preguntan mis compañeros de las distintas delegaciones de Mírame en las Islas, también periodistas y también distintos portavoces de colectivos sociales. Bueno, Óscar y David, déjenme correr el sueño porque esta es la punta del iceberg. Lamento decirles que ya me hubiera gustado seguir siendo el capitán del buque insignia de Mírame Televisión, que es este programa. Pero al estilo de, podría decir, ratones de iglesia, pero en realidad son ratones de redacción, me han ido quitando protagonismo los martes y se están llevando los temas de actualidad a los jueves. Me cogen, escucha, me cogen medio jodido. Lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque me dio un ictus, coño. Ya. Pues tiene No que te tener rías. cuidado porque la intensidad de la actualidad se va a agudizar, va a ser bastante fuerte de aquí a 2023, ¿eh? Tenemos un pacto con la actualidad. Yo llamé el martes a Conrado y le dije, Conrado, aguántate hasta el jueves. Y se aguantó. A la cartita esa que estás escribiendo para Ángel Víctor, dale una pensada más, repásala un par de veces. A veces me darían ganas de hacerte un corte de manga. Pero fíjate, son de las pocas cosas que todavía no puedo hacer. Eso te iba a Pero decir. mira, David, te voy a decir a ti y a ti, Óscar, que igual que yo estoy los martes aquí con ustedes, igual me da el giro en la cabeza, en el cerebro, y ustedes pasan a estar los martes y yo los jueves. Porque no puede ser, no puede ser. Los jueves dan giros, los casos. Dan giro. La actualidad empieza los lunes y termina los viernes, pero a mitad de semana es cuando hay un momento álgido de la actualidad históricamente, ¿no? Porque toma más fuerza, ¿no? Más de uno y más de una. Y además, cuando se produce algún escándalo, siempre a los siguientes días hay reacciones, como por ejemplo en el caso Mascarillas, ¿no? Bueno, ustedes dirán por qué les largo yo todo esto así medio aficiado. Pero es que, claro, ¿cómo no voy a coger uno resuello después de que el jueves pasado David y Óscar, haciendo el repaso, van y así como quien no quiere la cosa, con la dimisión de Conrado Domínguez, y llaman a quién? A Guillermo de la Barreda. ¿Quién es Guillermo de la Barreda? Óscar, ¿quién es? Bueno, Guillermo de la Barreda es un médico, un profesional sanitario de prestigio, un hombre serio dentro de la sanidad pública en Canarias. Es especialista en traumatología, un reconocido médico del Hospital Universitario de Canarias, hospital de referencia en la isla de Tenerife. En aquella época también, hace muchos años, fue un hombre el líder, un hombre fuerte, un destacado de un sindicato, Intersindical Canarias, junto a Carlos García, también un reconocido traumatólogo del Hospital Universitario de Canarias, eran las voces destacadas, importantes, influyentes de ese sindicato. Luego lideró, junto a otros compañeros, un grupo de compañeros médicos, la Asociación Canaria en Defensa de la Sanidad Pública, es su hombre fuerte, su voz. En estos momentos ejerce esa responsabilidad. Sí, sí, efectivamente. Perteneció al PSOE. Sí, un hombre que ha luchado además por la privatización, un hombre que lucha por los conciertos, evidentemente, con la privada y por la gestión privada, un defensor a ultranza del sistema público sanitario en Canarias. Insisto, en estos momentos es el portavoz, presidente de la Asociación Canaria en Defensa de la Sanidad Pública, y ya hace algunos años era un hombre que formaba parte de la amplia familia del Partido Socialista en Tenerife. De hecho, llegó a ser secretario insular
del área de sanidad del Partido Socialista en Tenerife. Se fue desencantado, decepcionado del PSOE tinerfeño, abandonó esa responsabilidad. En este momento ejerce, insisto, la voz de la Asociación Canaria en Defensa de la Sanidad Pública. Pues nada, el jueves pasado, en directo a mis compañeros, va y dimite Conrado Domínguez. Alguien podría pensar que todo estaba pactado y va y entra de la Barreda, en conexión. Y en la última pregunta va y espeta esto. Este caso es simplemente la punta del iceberg. La Fiscalía Anticorrupción Central, creo que son, no sé si 32 o 23, una cosa así, denuncias por un montante de casi 14 millones de euros, 11 o 14 millones de euros, de los cuales este es uno de ellos. Quedan todavía más de 20 por resolver. Pero es que además está por resolver la denuncia que se presentó sobre la Unión Europea, porque esto ha sido con fondos europeos. Y nos hemos enterado de que en este momento el Senado ha abierto una comisión investigadora a la cual van a estar convocados el presidente, el consejero y Conrado. A continuación, en Canarias al Día, la punta del iceberg. Bueno, pues vamos con la punta del iceberg. David y Óscar, cuando ustedes oyeron estas declaraciones, ¿cómo se les quedó el cuerpo? Bueno, la verdad es que esto es algo que se ha comentado desde hace bastante tiempo, ¿no? Cuando saltó el caso mascarillas se había dicho que el mismo empresario que denunció esta compra en concreto de mascarillas ha denunciado otras compras que se hicieron durante la pandemia que también presuntamente habían tenido irregularidades, habrían sido ilegales. Yo entiendo que de todas, obviamente, la que más ha trascendido ha sido esta, porque ha sido la que penalmente, primero por la Fiscalía Anticorrupción, bueno, pues más fuerza ha tenido a raíz de esa querella y esa investigación que hay abierta. Sí que es verdad que si hay otras pendientes que se están investigando, bueno, veremos qué recorrido tienen. Lo que queda claro, porque esto también sí que se ha publicado, es que hubo una muy mala gestión del dinero público durante la pandemia. En algunos casos puede llegar a estar justificada por los frutos de las prisas y demás. En otros, como en el propio caso mascarillas, obviamente no hay ninguna justificación para gastar 4 millones de euros por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales. Pero es que también sabemos que llegaron a los hospitales otras mascarillas que sí llegaron, que se pagaron y sí llegaron, pero no se pudieron utilizar porque no cumplían tampoco con los requisitos necesarios, ¿no? Entonces, al final, bueno, lo que sí queda claro es que habrá que ver cómo sigue transcurriendo todo esto. Sí que es verdad también que evidentemente esto se hizo con fondos europeos y al igual que ocurre con el caso Mascarillas de Madrid, pues algo tendrá que decir también en este caso Europa sobre cómo se ha gestionado ese dinero. Y ojo, que Europa ahora sí que mira con lupa todos los gastos mucho más que lo miraba quizás hace unas décadas, ¿no? Entonces, cuidado que, como bien dice de la Barreda, que él obviamente sabe mucho y se mueve en unos círculos donde maneja mucha información en este sentido, bueno, esto puede ser solo la punta del iceberg. Sí, Óscar, en este caso hay una clave, como ha dicho David, esa información yo le doy mucha veracidad a lo que ha dicho el señor de la Barreda, primero porque yo decía antes, claro, porque un hombre serio es prudente y conoce mucha información. Tiene mucho prestigio, conoce mucha información porque conoce perfectamente la gestión, la planificación y cómo funcionan los entresijos del sistema sanitario público en esta comunidad autónoma y en el ámbito nacional también, ¿no? Y evidentemente, lo que ha dicho el propio Guillermo de la Barreda, o con esas declaraciones se ha abierto un melón cuanto menos llamativo y además, efectivamente, como dice la promo, hay un giro a partir de ahora importante en cuanto a este posible recorrido que tiene el caso Mascarilla y otros contratos. No olviden además también que el juez que investiga es una información que ha trascendido el caso Mascarillas, el juez de instrucción, en este caso, si no me equivoco, número 7 de la capital Gran Canaria, ha trascendido que se podría abrir la posibilidad, una nueva puerta de que el propio juez pida
más contratos, en este caso al Gobierno de Canarias. Además, independientemente de que, como saben, también se habrá la posibilidad de nuevos investigados. Pero en cualquier caso, es un melón importante y esto ha dado un giro en cuanto a otros posibles contratos y, sobre todo, la gestión en general de cómo se ha contratado a empresas o empresarios para, en este caso, bueno, adquirir materiales, en este caso concreto, mascarillas, en una época complicada de pandemia. A mí es algo que de verdad les estaba viendo el pasado jueves en directo y no entendía. El COVID tiene algo que ver, David, Óscar, es decir, había alguna infección por si en aquel momento se levantaban actas, es decir, se dijo en algún momento, por favor, no levanten actas porque si levantas actas puedes pillar el COVID y te mata. ¿Había alguna norma, había alguna indicación de la Organización Mundial de la Salud que dijera, oye, no levanten actas, que eso te puede bajar el COVID y te levanta los pies del suelo, David? ¿Hubo alguna indicación? No, que yo sepa no, vamos. ¿Por qué lo dice? Porque es que no se levantaron. Según ustedes, no levantaron actas. Porque además también ha trascendido, en este caso, efectivamente, que en ese comité de emergencia sanitario donde se tomaban decisiones, formaba parte además el propio Conrado Domínguez, en este caso, si no me equivoco también, como en aquella época como secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, en este caso colocado efectivamente por el propio Sebastián Franqui, como he dicho en otros momentos, es su principal valedor, el hombre fuerte del PSOE en Gran Canaria, en una cita, en un órgano donde no se levantaban actas, me parece tremendamente también llamativo y sospechoso. Algo que entiendo además también que le llamó poderosamente la atención al juez que investiga este caso. Por eso, David, lo estoy diciendo. Y después... Ahí se gestó el contrato, ¿no? Claro. Y ahí estaba la conexión ya de Conrado, que antes de ser director del Servicio Canario de Salud ya hablaba con Raico, que es una de las cosas claves que se ha salido, David, pregunto, Raico es el empresario. ¿Cabe la posibilidad de que el hecho de que se supiera que no se levantaban actas, digo, unos muy mal pensados, el hecho de que no se levantaran actas pudiera dar juego y pie a hagámoslo, que esto nadie se va a enterar? Hombre, evidentemente, si no queda constancia, pues ahora es muy difícil demostrar lo que allí se dijo o no se dijo, pero sí que es verdad que, insisto, ya lo que se demuestra es que desde aquel momento, desde esas reuniones en las que no se levantaban actas... Ya no había transparencia. ¿No? Y ya Conrado mantenía contacto con el empresario que después... meses después, sería considerado el estafador presunto del Gobierno de Canarias, y Conrado defendiendo que él nunca había hablado con él o había mantenido un contacto directo, ¿no? Por eso el juez pidió en este caso también al Gobierno regional que le trasladara a través de esos oficios que tardaron, que recuerda, Manolo, que contamos, que sorprendía, pedía exactamente al Gobierno que les dijera quiénes formaban parte de ese comité de emergencias y sanidad, donde se tomaban decisiones, y qué papel jugaba cada uno de ellos. Y hay una cosa importante de todas formas, Manolo, sí. Y es que si al final esto son islas, las relaciones, los círculos son muy estrechos, las relaciones son muy fáciles de identificar, y ahora yo creo que tenemos que empezar a hacernos preguntas, es decir, si ahora ha quedado claro, primero, que Conrado mintió, segundo, que Conrado sí que mantenía trato directo con este empresario. La pregunta es, ¿Ángel Víctor Torres llegó a mantener algún trato con este empresario? ¿Alguna comunicación? ¿Ha hablado con este empresario? ¿Ha tenido algún tipo de contacto directo o indirecto con este empresario en esos meses en los que se estaban gestando ese contrato o en los meses en los que ya se estaba tramitando ese contrato? Yo planteo, se lo preguntará al juez. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque Ángel Víctor Torres es de Gran Canaria, porque al fin y al cabo, insisto, aquí los círculos son muy estrechos, muy pequeños, y si Conrado Domínguez, que es una persona cercana a Sebastián Franqui, Franqui es un hombre, una extensión de Ángel Víctor Torres dentro del Partido Socialista, es una pregunta lógica y que habría que hacerse, y que yo estoy seguro que la Fiscalía y el propio juez se están haciendo. Hay que ver qué va a pasar con esa declaración de Ángel Víctor Torres, a ver qué es lo que se le pregunta a Ángel Víctor Torres. Habría que ver si le plantea eso, si tuvo alguna relación con el empresario. Ese día estoy seguro de que esa pregunta va a caer de alguna manera. Ese día en el que no estaba David, porque no estuvo, eran unos días en los que David estuvo de vacaciones, sí. Pero salió la foto, la tan famosa foto, y tú sabes, como yo sé, que esa foto, que si la rescatamos todos van a entender, nosotros notamos aquí, y notamos con nuestro compañero del Canarias 7, que aquí, o sea, se nos quedó un mal cuerpo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué incomoda tanto esa fotografía?
porque evidentemente esa fotografía podría desvelar o podría, en este caso, visualizar o dar a entender efectivamente posibles relaciones de determinados personajes, determinados altos cargos o responsables políticos de Gran Canaria con relación previa a Conrado Domínguez, y podrían tener, insisto, cercanía, o pudieron tener cercanía con ese sector de empresarios. Insisto, no olvides que Conrado Domínguez, en este caso, fue un hombre, ha sido un hombre cercano al PSOE de Gran Canaria, un hombre cercano a Sebastián Frank, insisto, es el que manda en el PSOE de Gran Canaria, un hombre de la máxima confianza, Ángel Víctor Torres, y que además el propio Conrado Domínguez fue un hombre colaborador cercano también de dirigentes, destacados dirigentes, conocidos dirigentes del Partido Socialista en la capital Gran Canaria. De hecho, si no me equivoco, el propio Conrado Domínguez trabajó en la órbita de Jerónimo Saavedra siendo alcalde de la ciudad de Las Palmas. Esta foto, quiero decir, tiene la importancia que tiene, que es ninguna. Es el presidente comiendo con una gente y ya está. Y ahí no está Raico, ¿no, David? No está Raico, no está Raico. No está Raico. Hay personas del entorno de Raico. Vale, pero bueno. Hay personas relacionadas efectivamente pero cercanas no quiere a Raico decir González. nada, no quiere decir nada. Pero ahora me voy yo con lo siguiente. Pero perdona, Manolo, yo no descarto, efectivamente es importante lo que ha dicho David, que el juez le pregunta a él si en algún momento tuvo alguna relación de cercanía, de amistad, o si conocía al propio empresario, el propio Raico Rubén González. Óscar, No lo descarto, entendiendo para tratar de estrechar el círculo, vamos. Entendiendo que cada medio cuenta, tiene la libertad, faltaría más, de contar lo que a cada medio le interese. Yo te pregunto, ¿cuántos años llevas tú en esta profesión? Pues... Estás viejo ya, pero... Sí, más de 20 años. 20 años. ¿Cuál fue más tu de 20, primer 20 trabajo? y pocos años. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue de manera, bueno, pues de manera oficial ya como oficial. profesional. Ya, incluso ya pues sin hacer la carrera de periodismo ya estaba ya ligado y trabajando en los medios. Fue en el grupo Recoletos Diario Marca. Diario Marca. Muy bien. David, ¿tú cuántos años llevas en esta profesión? Eres más joven, pero... Un poquito más. Ya te empiezan a salir canas. No, lo que pasa es que te rapas. Poca. Pues cuídate la atención, que mira lo que me pasó a mí. Eso es el problema. Yo llevo 15 años. 15 años. ¿Cuál fue tu primer trabajo? La Opinión de Tenerife. La Opinión de Tenerife. Muy bien. Me explicas, David, me explicas, Óscar, entendiendo que cada medio es libre de contar lo que quiera. ¿Cómo es que el caso Mascarillas se conoce por Canarias 7 y una pequeña televisión que es Mírame? ¿Por qué? Porque este tema, si lo extrapolamos a Madrid, a otros sitios donde ha pasado cosas o peores o menores... Por ejemplo, con Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. O con el alcalde también. Sí. ¿Por qué aquí no ha trascendido más? Hombre, yo creo que primero al final hay un trabajo que es el de Canarias 7, que consigue las primicias y exclusivas sobre este asunto y es quien empieza a publicarlo. Y aquí tenemos el problema, y cuesta mucho que otros medios se sumen a informaciones, aunque sean tan trascendentes como estas, cuando hay un medio que va por delante, ¿no? Esto nos suele gustar mucho, hay una parte de ego aquí profesional que tira para atrás. Le damos valor. Oye, lo comenta Canarias 7. Sí, claro. Pues pero nosotros, claro, al final nosotros somos una televisión y no nos cuesta tanto recoger el trabajo de medios que no son televisiones. Pero dentro de los periódicos, por ejemplo, esa competitividad existe. Pero sí que es verdad que, oye, otros periódicos han informado sobre el caso Mascarillas. El Día ha cubierto noticias trascendentes del caso Mascarillas sin hacer el seguimiento, lógicamente, que ha hecho Canarias 7, y el Día y la provincia tienen capacidad para poder sumarse a esa investigación y contar más cosas, pero no lo están haciendo. ¿Y las radios? Cuentan lo mínimo. Canarias ahora está publicando bastantes cosas sobre el caso Mascarillas, pero tampoco, y es normal también, porque quien tiene las fuentes más directas es Canarias 7, que ahora con el secreto de sumario va a ser mucho más difícil que veamos informaciones tan detalladas. El secreto de sumario, efectivamente, las actuaciones. Y a las radios les cuesta mucho más hablar del caso Mascarillas. Bueno, las radios al final tienen otra dinámica, van con la inmediatez. Ya desde el ámbito político, porque efectivamente el caso Mascarilla, independientemente que está en el caso judicial, ya ha saltado al ámbito político y ahí sí que se hace un seguimiento diario de los medios de comunicación. Ahora bien, efectivamente, quien saca las exclusivas de Canarias 7 tiene acceso a información más sensible en este caso, sin duda. Vamos con otra cosa.
¿quién va a sustituir a Conrado Domínguez? Claro, en principio parece ser que en los próximos días ya el presidente Torres, por cierto, me estaba acordando cuando preguntaba Manolo que por qué en este caso no es un caso que estén investigando todos los medios de comunicación. Es que la sociedad canaria y gran parte de la política canaria en principio se enteró efectivamente de esa supuesta estafa por el Canarias 7, según dicen incluso por los medios de comunicación. Hasta Julio Pérez se enteró por el Canarias 7, era consejero de Sanidad. Porque el otro día cuando anunció el cese la dimisión del propio Conrado Domínguez, el que es portavoz del gobierno, nada más y nada menos que consejero de Justicia, y que incluso en aquella época, de manera intermedia, cuando incluso se procedió al primer contrato, era el consejero de Sanidad, igual que el propio Antonio Olivera, que era el director del Servicio Canario de Salud, dijo que ellos se habían enterado de esto por los medios de comunicación. Lo dijo la semana pasada el propio Julio Pérez. ¿Sí? A mí me llama la atención que lo diga el propio Julio Pérez, que es consejero de Justicia, y que en aquella época era el consejero de Sanidad. O sea, les estafaron, nos estafaron, y el gobierno se enteró por los medios. Es lo que dijo el propio Julio Pérez. Caramba. También, por cierto, el presidente Torres decía la semana pasada que en estos próximos días, entiendo que serán los próximos días, ya sabes que los jueves se celebra el Consejo de Gobierno. Así les va a ustedes también los jueves. Tratarán de, en este caso, claro que los consejos de gobierno son los jueves y ahí, por lo menos en este caso, hubo mucha información. Normalmente, y las presentaciones de los partidos, no anuncian nada nuevo. Manolo, y las presentaciones de los partidos también las están organizando los miércoles. Las presentaciones de los jueves las comenten. No, es que los fines de semana lo meditan, se reúnen en restaurantes, en cafeterías, en guachinches y en sitios muy discretos, y es cuando el lunes y el martes lo piensan. Ustedes y el miércoles y el jueves lo anuncian. Yo solamente le digo a los dos y a pasar. ¿Sabes que a Rebeca Paniagua la anunciaron también en la rueda de prensa, si no me equivoco, fue un jueves, ¿no, David? Sí, fue un jueves, efectivamente. Por eso te estoy diciendo. Jueves por la tarde. Sí. Un miércoles por la tarde. A las 5:30, fresquito. Yo si fuera un partido político pondría las cosas los jueves para que después por la noche se comentase. Yo les digo una cosa. El perfil, me decía. No olviden que yo soy muy estrella. Hasta por eso yo creo que me estrellé. Entonces, solo les digo que, ojito, porque en un plis-plas, uno para su lado y el otro para el otro. Miren. El perfil. El perfil. Vale, el perfil. Angelito Torres decía que esta semana lo va a nombrar. Quieren que sea un técnico, en principio. Por cierto, los sindicatos ya y las plataformas, las asociaciones sanitarias en Canarias le han pedido, en este caso, que sea un técnico perfecto conocedor del Servicio Canario de Salud. Ha dado a entender, dice que ya tienen el nombre, lo van a anunciar, y que en principio, por lo que yo he deducido, será un conocedor del Servicio Canario de Salud, técnico, conoce la casa, entiendo que forma parte del Servicio Canario de Salud y que desde luego no cometan, en este caso, los responsables, el consejero de Sanidad Blas Trujillo y el propio Ángel Víctor Torres, un error a la hora de decidir, insisto, en un momento complejo, caso mascarilla, complejo sanitariamente y además donde hay abiertos procesos de estabilización del personal sanitario. Bien. ¿Algo más, David? Hombre, yo quería apuntar que, ya que has nombrado a los sindicatos, en estos días hemos podido ver algo que ya sabíamos de antemano, y es la connivencia que existía entre Conrado Domínguez y los sindicatos. Los sindicatos han estado muy débiles a lo largo de todos estos meses. Les ha costado muchísimo criticar lo que está ocurriendo, el escándalo del caso mascarilla. Señor. Y ahora, con la destitución de Conrado Domínguez, o su dimisión, hemos visto como incluso algunos han salido a defenderle y a otros les cuesta muchísimo criticar a Conrado Domínguez y su gestión, porque claro, pues tú sabes qué pasa con los sindicatos, que si llegan a acuerdos con los trabajadores que son positivos, y Conrado en eso fue muy hábil. Una de las primeras cosas que hizo cuando llegó en la pasada legislatura es ganarse a los sindicatos. Bueno, pues después ha conseguido que en momentos de marejada como este, pues los sindicatos estén calladitos cuando deberían haber sido muchísimo más contundentes con esa nefasta gestión que ha tenido. El Partido Popular ha planteado ya, por lo menos ha decidido, ha dado un paso, la celebración, en este caso, la conformación de una comisión de investigación en el Parlamento. De momento, Coalición Canaria no se ha pronunciado. Está bonito el Partido Popular. Está bonito el Partido Popular. A buenas horas y con sol, porque vienen elecciones. A ver, que hay una cuestión judicial que se está aclarando. Por tanto, ojo, que haya dimitido no significa, Conrado Domínguez, que sea culpable. Hombre, culpable de haber gestionado tan mal el dinero de las mascarillas. Porque eso es un hecho. Eso sea trascendente penalmente o no, es un hecho. Eso es un hecho, pero también es un hecho, David... Que si no, no se hubiera ido. Claro, pero también es un hecho, David... Porque mintió al presidente. Eso es... No, perdón. Que mintió ante el juez. A mí que le mienta al presidente, me la traía el país. No, pero por eso el presidente lo cesa. Pero bueno, no puede hacer. Un investigado puede mentir. Sí, pero oye, si te trincan, pero ya no te queda otra. Parece ser que dimitió, que en este caso engañó al presidente. Y que además él dimite, pero parece ser que el presidente, después de esa larga
y parece que Bien. tensa reunión con Conrado Domínguez le dijo, o dimite o te cesamos. Dimite. Bueno, vamos, como ustedes tienen programa el jueves y a mí me queda la entrevista con Casimiro Curbelo, tengo que decir que tengo unos nervios. Ay, Dios mío. Hace 4 añitos. 4 añitos. 4 añitos hace del vídeo que ustedes van a ver. 4 años. En el que Mírame Televisión, caliente como un burro, unido a la sociedad tinerfeña y canaria, va y se planta. Y dice hasta aquí. Hasta tal punto que hicimos temblar las patas de quien gobernaba en aquel momento, que era Coalición Canaria, con el apoyo del PSOE. ¿Se acuerdan ustedes que estaba ahí como loco? Carlos Alonso, carretera va, carretera viene, proyecto va, proyecto viene. Y el hombre dijo que iba a arreglar el mundo. Claro, el mundo fue que desgraciadamente ganó las elecciones, pero fruto del desgaste se unieron Ciudadanos y PSOE y le hicieron una moción de censura. Por cierto, Ciudadanos y PSOE que dijeron y se comprometieron a arreglar las carreteras. El problema de las carreteras y agüita, ahora dicen que para el 2028 váyanse para su casa. Ahora les hablaré de eso. Pero miren, quiero refrescarles algo. Hace 4 años, ¿en qué año estaríamos, Óscar? Tú eres fatal para las matemáticas. Sí. Hace ya... El bueno, 18. sí. 18. Claro. Esto Es un fue... problema de 30 años ya. Fíjense ustedes, esto fue en el 2018. El medio que se puso al frente del asunto. Y vuelve a cobrar la misma importancia. Ahí lo tienen. Bueno, ese próximamente, recordarán David, Óscar y gran parte del público que nos sigue, llevó a un programa especial en el que sentamos a todas las partes implicadas. Pero este anuncio cobra nuevamente interés. Con lo cual, les vuelvo a anunciar que 4 años más tarde, de no haber hecho absolutamente nada, y ahora el problema de 30 años se nos va hasta el 2028. Váyanse pa'l carajo. Pero bueno, como esta tele es de empezar, continuar hasta terminar, les anuncio, Miguel, atención, que esta promoción empieza a emitirse en Mírame Televisión. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dejar pasar unas elecciones más sin que haya responsabilidades. ¿Por qué? Porque igual que cayó el anterior presidente, pueden caer los que desgraciadamente le tomaron el pelo a la sociedad tinerfeña y canaria. Porque, ojo, atención Óscar y David, esta no fue la única, no fue la única. Eran colas en el norte y eran colas en el sur. Nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife y vamos a ofrecer una serie de interesantes panorámicas de la denominada Autopista al Sur, moderna vía de comunicación que enlaza la capital con la zona llamada Los Cristianos. La antigua carretera discurría por zonas sinuosas, lo que entorpecía la fluidez del tráfico y ocasionaba penosas e interminables caravanas. Esos son colas que da vergüenza. Vinimos a hacer trabajos por la mañana y sufrimos bastante las colas. Luego a mediodía y a las 7 de la tarde que salgo igual. No sé si los políticos pasan por aquí o no lo ven o... Las colas en el sur son normales todos los días.
Miles de conductores sufren a diario monumentales atascos en el sur de Tenerife. ¿Por qué se siguen produciendo? ¿Hay planes encima de la mesa? ¿Quién tiene la culpa? Administraciones públicas, asociaciones, empresarios y conductores se sientan en Mírame para hablar de uno de los temas que más preocupan en la comarca. Especial Las colas de la TF1. Miércoles 24 de abril por la televisión de las Islas Canarias. 24 de abril de 2019. Pues nada, que sepan que por abril de 2022 les suena que ya se van acercando las elecciones. Tendremos una serie de especiales. Así que, perdonen, del 2023. Así que disculpen, pero manejen bien, que vienen curvas. A este respecto, Óscar David, miren qué titulares. Miren qué titulares. Los tinerfeños tendrán que aguantar las colas en la autopista TF5 hasta el 2028. David, Óscar, ¿qué les parece? Efectivamente, eso lo ha reconocido públicamente. En este caso, decía que había que ser sincero. El que hasta hace bien poco asumió esa responsabilidad en el Cabildo de Tenerife, el socio de gobierno de Pedro Martín, representa a Ciudadanos, el coordinador autonómico de Ciudadanos, vicepresidente y consejero de carretera, Enrique Arriaga. Reconocía efectivamente que son lentos, que van avanzando algunos proyectos que le corresponden, en este caso, al Cabildo Insular de Tenerife, pero dice que se han encontrado con un problema, que hay proyectos claves que dependen directamente del gobierno regional, que dependen, por tanto, del convenio de carreteras, que parece ser que se han retrasado. El propio Enrique Arriaga de Ciudadanos le echa la culpa a Sebastián Franqui, el consejero de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma, hombre del Partido Socialista. Efectivamente. Se echan la pelota de uno al otro, pero aquí otra vez lo mismo. 4 años más tarde, sí, Óscar. Pero reconoce, es curioso, porque lo dice públicamente, será hasta 2028. Decía esta semana que se iban a notar mejorías. Se iba a mejorar, pero lentamente, pero decía que lamentablemente esa era la fecha. Es decir, le echa la pelota al gobierno autónomo en lo que le corresponde, como por ejemplo el convenio de carretera. Aquí hay un problema endémico, el retraso histórico del anillo insular, que ha sido clave para impulsar la movilidad que necesita la isla de Tenerife. Es un problema histórico de la isla, benditos tinerfeños. Los tinerfeños del norte y sur de la isla de Tenerife deben de tener un reconocimiento público de toda la sociedad tinerfeña, y yo, si fuese político, sentiría esta noche mucha vergüenza, porque esto es un asunto con varios responsables. Coalición Canaria, en su momento gobernando en el Cabildo junto al Partido Popular, socios, Coalición Canaria y Partido Popular. Coalición Canaria con el Partido Socialista, que cogobernó con Coalición Canaria. Hasta hace 4 años. Claro, y ahora Pedro Martín, Partido Socialista, y Ciudadanos, que cogobierna y tiene además Ciudadanos este área, es decir, el área insular de carretera. Ahora han vuelto a saltar los empresarios. Los empresarios, en este caso, están pidiendo un plan de movilidad insular. Es un asunto que además desde hace muchos años llevan pidiendo también los empresarios. No medidas concretas, TF1, TF5, sino un plan integral de movilidad en la isla de Tenerife. También están pidiendo los empresarios planes de acciones urgentes para que evidentemente los tinerfeños no tengan que soportar estas desesperantes, indignantes colas en la TF5 y en la TF1. En cualquier caso, insisto, esto es un fracaso absoluto de la clase política de la isla de Tenerife. Mi reconocimiento a los tinerfeños, a los del norte y sur, y ojo, porque se están produciendo movimientos empresariales, colectivos, reuniones de gente anónima en el norte de Tenerife, y según he podido escuchar, hay algunos ya que amenazan con movilizaciones. La verdad es que ellos sabían que esto iba a pasar. O sea, Manolo, ellos saben perfectamente que hay obras que dependen del gobierno de Canarias, saben que las obras tienen un tiempo, y yo creo que mintieron. O sea, utilizaron este tema para hacer política. En vez de ser sinceros y decir, mira, esto es un tema complejo, pero vamos a empezar a hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que lo que se ha hecho mal. O sea, ahora tenemos al Cabildo de Tenerife cabreado porque le ha adjudicado a la empresa del padre Ancheta, esa rotonda, ustedes recordarán cómo la presentaron. Claro, lo de la pasarela aquella, unos vídeos maravillosos. Claro, ellos querían inaugurarla antes de las próximas elecciones, porque los plazos más o menos eran eso. ¿Nos dieron aquí? Claro, pero es que ahora dicen que, claro, por culpa de la guerra de Rusia con Ucrania, los materiales no llegan porque la pasarela se está montando en la península y después la tienen que traer por callitos, pero el acero está muy caro, entonces no está llegando. Bueno, un follón que ellos más o menos podrían prever, pero que en cualquier caso les está llevando a decir que van a intentar rescindir ese contrato. Lo que quiero decir con esto es que, veremos si lo hacen o no, lo que quiero decir con esto es que siempre hay problemas. Ahora se acaba... 30 años. Una de las obras más importantes es
era el busbao famoso con Sí. esos carriles inteligentes que van a hacer y demás. Acaban de adjudicar ahora que La redacción. deprisa y corriendo lo han hecho a raíz de esta polémica, la redacción del proyecto. Esos son 12 meses para presentar el proyecto. Después hay que adjudicar las obras, hacer las obras. Claro que vamos a hablar de 2028, pero es que en 2028 haremos este programa y volverás a lanzar otra vez otro programa especial, porque la fecha que darán, el que sea vicepresidente o presidente del Cabildo, será el 2030 y pico, y así vamos a estar toda la vida, Manolo. Este problema no se va a solucionar. Sí. ¿Se va a solucionar, David, No. el problema de Elías o los problemas que transmiten los trabajadores de Elías? Mira las imágenes Sí. que pudimos captar el otro día en el pleno del Cabildo. Sí. Vamos a verlas. Son estas imágenes, ahí ven parte de la respuesta que daba el presidente del Cabildo a la serie de aclaraciones que hacían ahí los trabajadores de Elías. ¿Qué pasa realmente, David? Bueno, los trabajadores de Elías un grupo de representantes de los trabajadores de Elías está protestando por la situación que viven ahora mismo, por la falta de personal, mayoritariamente por la falta de personal. Ellos lo que quieren es renovar la RPT de Elías para que venga más personal. Justo hoy, el Cabildo de Tenerife ha anunciado que va a incorporar a 146, si no me equivoco, 140 y pico nuevos trabajadores al IAS, que es un poco dando respuesta a esta demanda. No sé si es suficiente o no, pero son 146 trabajadores. Según ha dicho la consejera Marian Franquet, es la mayor incorporación de trabajadores de golpe que ha hecho nunca el IAS en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿esto va a solucionar el problema o no? Hombre, la realidad es que, como han dicho los trabajadores, otra cosa es que se pueda estar de acuerdo o no con sus formas o el uso político que se pueda estar haciendo de ellos, la realidad es que ahora mismo el IAS tiene muchísimas carencias, Manolo. Tiene carencias de personal, carencias de infraestructura, y estamos viendo, entre otras cosas, que no se ha podido solucionar un grave problema que al final está todo concatenado, que es el de esas personas mayores que acaban ocupando plazas sanitarias en los hospitales cuando tendrían que tener una plaza sociosanitaria que no existe. Entonces, ante toda esa situación, el comité de empresa está siendo muy beligerante, está pidiendo acciones constantes, en algunos casos, bajo mi punto de vista, equivocándose, porque se dedica a amenazar con querellas criminales que después se acaban archivando, o que yo creo que no es la vía, como en este caso, o a utilizar términos como que se está maltratando a las personas mayores. Hombre, eso hay que explicarlo muy bien. Se está maltratando a las personas mayores y entendemos por maltrato que no tengas todos los medios necesarios para llevar a cabo el trabajo, y en eso tienen razón. Pero cuando uno habla de maltrato, piensa que hay un maltrato directo físico, y eso no. Pero los están Eso no, cuidando, claro. y eso no de hecho, eso todos no los trabajadores. Es que sería como Además tirarse... diría mal sobre ellos. Que efectivamente, sería como tirarse piedras sobre su propio tejado. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Como decía Marian Franquet, hombre, si ustedes han visto un maltrato, donde tienen que ir es a la fiscalía, no utilizar esos términos para amenazarnos a nosotros. Entonces, bueno, quitando ese juego sindical muy agresivo que tiene el comité de empresa, ahora sí que es verdad que esto también nos sirve para conocer las carencias de Elías, que son muchas y que tampoco se han solucionado en este mandato. O sea, volvemos a lo mismo, hay cuestiones que son sangrantes, que llevan muchísimo tiempo con muchos problemas, y ya no vale, porque esa siempre es la excusa. La pandemia, con las carreteras, la guerra, que claro, si el volcán, claro. Entonces, que si la guerra, pues al final Es lo que le la está pasando, culpa, por ejemplo, la pelota siempre en el tejado. Es lo que les está pasando, por ejemplo, a los que están defendiendo la plataforma en defensa del Hospital del Sur de Tenerife. De eso hablaremos. El próximo jueves, el repaso. Agárrense que vienen curvas. David, ¿cuándo traes a Marian Franquet? bueno, pues a raíz de todo esto hemos decidido traer a Marian Franquet, lógicamente, para que nos explique bien todo esto que ha ocurrido, ¿no? Y Pues será el lunes. El lunes a las 8:30 podrán ver esa entrevista aquí en Mírame Televisión. Que lo aclare. Sí, y yo este jueves pues estaría atento al repaso, y si fuera diputado del Parlamento de Canarias pues estaría pues más atento todavía al repaso. ¿Pasó algo? No sé, pasará a lo mejor. Mañana hay sorpresa. Hay votación secreta. En el Parlamento. A mí me da que iba a haber reventada, ¿eh? Pero el repaso, el jueves. Adiós. ¿Te ibas ya? No, ¿Y tú? No, tenemos que hablar, no ¿no? me había ni me levanto. Se levantan, me hacen el favor, despacito, porque ahora vamos con publicidad. Y a la vuelta se me sienta ahí Casimiro y yo me pongo en este lado. ¿Me dan tiempo? Sí, hay que estar muy atentos. Bueno, me echo un buche de agua y ustedes también arranquen. Adiós, les dejo con la publicidad. A la vuelta les espero junto a Casimiro Curbelo.
Casimiro, ¿has tenido una mañana muy complicada hoy? No, hoy sinceramente no ha sido muy complicada. Las preguntas al presidente no las hemos hecho, se harán mañana. Estuvo en la Feria Internacional y ya el día a día se hace cada día más corto. Estamos más inmersos en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma. Por cierto, por tanto, mañana le vas a poder preguntar en nombre de ASG al presidente. Así es. ¿Y qué cosas le preguntarás? Pero parece una pregunta que la respuesta se atina ya. Le pregunto, ¿por qué los presupuestos generales del Estado y los autonómicos son importantes desde el punto de vista social? Y entonces la pregunta parece que tiene una respuesta obvia, que viene de inmediatamente conocida. Pero es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos que corren, a mí me interesa hacer esta pregunta para que los ciudadanos y los políticos entiendan que hay que proteger a los más débiles, hay que proteger a los más vulnerables, hay que atender los servicios esenciales, la vivienda y el empleo. Y para eso no solo son importantes los presupuestos generales del Estado, que lo son, indudablemente, faltaría más con la subida a las pensiones, con el ingreso mínimo vital, con las ayudas a los estudiantes para el bono de alquiler, con las becas, pero también son importantes los autonómicos en los mismos términos y como consecuencia de la necesidad social que en este momento tiene la sociedad canaria como consecuencia de esa fuerte inflación, de la crisis de la guerra y demás, pero también para que no descuiden que hay otras administraciones públicas que son los cabildos y los ayuntamientos que tienen que sumar en esa política de respuesta a los más vulnerables en los momentos más difíciles. No obstante, esa será la pregunta, esa será una de las preguntas que mañana le formule al presidente Torres, pero hoy te toca a ti responder aquí, a periodistas, responsables de colectivos sociales y gente de la calle que hoy ha querido sumarse a esta entrevista. Y lo haré con satisfacción. ¿Sabe por qué, Manuel? Entre otras razones, porque, y eso se nota en la vida parlamentaria y en la capacidad de respuesta de lo público hacia la ciudadanía. Un cargo público que haya tenido responsabilidades locales se nota. En el acto parlamentario uno mira el portavoz del Partido Popular, el portavoz de Nueva Canaria, el portavoz... Se nota quién ha tenido respuestas en el ámbito local. Hombre, tú las has tenido porque concretamente tú has sido presidente de la isla de La Gomera desde el año 1991. Y pienso presentarme a las próximas. Bueno, pero dices tú que en esa cercanía, claro, en ese conocimiento de lo local, tú tienes experiencia sobrada, claro, son 21 años. Claro, pero lo que quería resaltar es que un cargo público local tiene por costumbre escuchar atentamente al ciudadano y responder a lo planteado. En el ámbito político, a otro nivel, es más teórico, cabe casi todo, pero en el ámbito local, si un ciudadano va a pedir una ayuda social, hay que atenderlo. Si un ciudadano tiene un problema de empleo, hay que escucharle y procurar atenderlo. Y eso es muy difícil que a veces se haga, ¿no? Desde el 91, presidente de la isla de La Gomera, también diputado en las Cortes, por así decirlo, en el Parlamento Canario en 2 ocasiones, y líder de Asamblea de Agrupación Socialista Gomera. Líder y además hombre fundamental para el Pacto de las Flores, este último pacto de gobierno. Además, en todas las encuestas dicen que o para que haya un gobierno para este lado o para el otro, van a necesitar a Casimiro. No digo ni la derecha ni la izquierda, para uno o para el otro, necesitan, no además no dicen a Casimiro, a los gomeros. Coño, qué bueno eso, ¿no? Los gomeros que siempre estaban para los chistes, ahora están para los serios, ¿no? Bueno, yo creo que ya esa etapa pasó a la historia. Hoy La Gomera y el nombre de La Gomera y los problemas de la isla
con la agrupación socialista Gomera se han dimensionado de una forma importantísima. Y además los ciudadanos canarios han percibido que Agrupación Socialista Gomera, que es un partido de ámbito insular, con proyección indudablemente a otros ámbitos, es coherente, es leal y se preocupa por el trabajo de los ciudadanos canarios y ayuda a construir una Canarias de iguales. Eso es muy importante. Disculpa, Casimiro, quiero aclarar que cuando decía que los gomeros estaban para los chistes, me refería a que antiguamente, o hace tiempo, se utilizaba siempre ese término de cara a lo gracioso. Sin embargo, desde hace mucho tiempo eso nos hacía hasta tal punto que ahora cuando se habla de los gomeros en asuntos de carácter político, es que son necesarios. A eso me refería. Indudablemente, no solo gracioso, sino también a veces de forma despectiva. Es decir, cuando había un chiste que fuera un poco hiriente, se lo atribuían al gomero. Hoy, sin embargo, es al contrario. Después de eso se inventó aquello de que el gomero más tonto es abogado, ¿no? Pero toda esta casuística ha ido cambiando también. Es verdad que los tiempos han cambiado. A mí me impresionó hoy cuando escuché a Jerónimo Saavedra hablar de los 40 años, cómo empezó él a construir la arquitectura dentro del ámbito democrático, la arquitectura de la autonomía canaria. Me impresionó, primero porque tiene una memoria excelente, y las dificultades que habían al principio y cómo hemos ido evolucionando, lo decía por lo de los chistes, cómo hemos ido evolucionando a tener una Canarias que indudablemente tiene problemas, pero que ha mejorado muchísimo, ¿no? Casimiro, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es preguntarte, oye, ¿quién te echó la primera mano? ¿Quién te echó la mano? ¿Te la tendió para entrar en política? Bueno, yo recuerdo, terminé de estudiar en el año 1982 y cuando terminan los jóvenes, están a la expectativa del empleo, de orientar el futuro. Y yo recuerdo que estaba sentado un día en la avenida de los Descubridores y pasó un señor mayor que hoy no vive, que se llamaba Juan de Dios Navarro Pardo, y me propuso, ¿quiere ser candidato al Ayuntamiento de San Sebastián? Yo todavía era un joven, bueno, tal es así que comencé con 27 años siendo alcalde de San Sebastián. Me planteó si quería hacerlo, fui a la reunión del partido. Bueno, ya después me enteré que es que nadie quería hacerlo porque había sido una legislatura de, poco ordenada, y finalmente fui candidato y goberné con mayoría minoritaria, pero bueno, goberné y fui alcalde y así empezó la política. ¿Y quién en política te echó una mano al pescuezo? Bueno, siempre en política hay gente que echa mano al pescuezo. Unas veces de forma sigilosa, otras veces de forma un tanto más dramática, unas veces con mensajeros, pero en fin, en política siempre hay. Yo creo que es mejor hablar de la política de la gente noble, de la gente que trabaja, de la gente que entiende, de la gente que la democracia la ve como una forma de trabajar para cooperar, quien ve la política de una forma noble. Yo la prefiero y hay muchísima gente en ese sentido, ¿no? Insisto, Casimiro, hoy te van a preguntar ciudadanos, portavoces de distintos colectivos, te van a preguntar periodistas y te van a preguntar gente de la casa, de Mírame. Nos vamos hasta Fuerteventura. Allí nos espera nuestra delegada Nuria González. Muy buenas noches, compañeros, desde la delegación de Mírame Televisión en Fuerteventura. Buenas noches, señor Curbelo. Queríamos preguntarle sobre la noticia que ha conmocionado de alguna forma a toda Canarias durante los últimos días. Hablamos de la dimisión del director general del Servicio Canario de Salud, una dimisión que viene forzada por su implicación en el caso Mascarillas y la presunta compra por valor de 4 millones de euros de unas mascarillas que nunca llegaron a la sanidad canaria. Su nombramiento fue avalado por usted, entre otros de los miembros del Pacto de las Flores. Queríamos preguntarle si esta destitución ha sido voluntaria o fue forzada por Ángel Víctor Torres y también por el núcleo duro del Gobierno de Canarias,
¿Quién va a ser la persona que ostente a partir de ahora este cargo y cómo afectan estos vaivenes a una consejería que se ha visto también muy debilitada después de la pandemia? Muchas gracias y buenas noches. Hola, muy buenas noches. Yo, desde luego, en primer lugar, me siento satisfecho y por tanto convencido de la apuesta que en su día hice cuando, a propuestas de otros miembros del Gobierno, yo acepté la propuesta de nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de la Salud, porque me parece un excelente profesional. Yo creo que en la política cada vez hace falta más gestores, y este señor lo es, y menos cuotas de partidos, ¿no? Por tanto, lo apoyamos en su momento, ha demostrado ser un buen gestor y desde luego gobernó y tuvo que tomar decisiones, otros y él, en momentos difíciles, y desde luego en este momento yo creo que la situación ha llegado a un nivel donde quizás desde determinados ámbitos le han pedido alguna reflexión, pero a veces es injusto porque los procedimientos judiciales deben ser o terminar para pedir la renuncia. Lo hizo a petición propia, pero qué duda cabe que siempre hay algún tipo de presión, ¿no? Por tanto, yo espero que todo eso sea un mero trámite y que lógicamente él, que ha sido un gran profesional, lo siga siendo en el futuro. Dices, Casimiro, que definitivamente ustedes lo apoyaron, pero que fueron otros los que lo propusieron. ¿Quiénes? Bueno, los cargos públicos se proponen y los nombra el Consejo de Gobierno a propuesta del presidente, ¿no? Quería decir exactamente eso. Y en este momento, como consecuencia, hay que tener en cuenta que en el ámbito social y a los cargos públicos, en el ámbito social y periodístico, a veces hay cargos públicos que están sometidos en el día a día a un calvario y, lógicamente, finalmente, pues a lo mejor hay una reflexión y se dice, oiga, pues yo creo que mejor dedicarme a otra cosa, ¿no? La primera pregunta de la casa ha llegado de Fuerteventura. Ahora nos iremos en un ratito con las preguntas de periodistas, pero nos interesa y mucho los colectivos, esos a los que tú estás quizás más acostumbrado a hablar o contactar o tratar directamente. Habla José Carlos Lodos, médico del Hospital Materno Infantil. Buenas noches, señor Curbelo. Encantado de volver otra vez a hablar con usted después de haber hablado hace tiempo telefónicamente. La moralidad de una sociedad se refleja en lo que hace por sus hijos. Esto es una frase de un gran filósofo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, de principios del siglo XX, asesinado por los nazis en un campo de concentración. Preciosa frase, y ya lo dice todo. Yo añadiría más, diría, y lo que hace por sus niños, por los que no hablan, por los que no tienen voz. ¿Qué moralidad existe en un gobierno que lleva ya, yo por lo menos, 8 años pidiendo la renovación de algo tan elemental como es un hospital materno infantil y que no lo considera prioritario? Nuestros niños no se merecen un hospital en condiciones. Y encima estamos hablando no solo de los indefensos, sino de los enfermitos. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no se considera esto prioritario, señor Curbelo? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tuvimos la oportunidad de conversar acerca de la necesidad de licitar una infraestructura tan importante precisamente para albergar a los niños con las dificultades que acaba de expresar, ¿no? No sé si en estos días ya el mismo está en información pública para la licitación, pero estoy totalmente de acuerdo. La sanidad es un servicio público prioritario y las infraestructuras sanitarias, del mismo modo que los profesionales, son absolutamente imprescindibles. Por tanto, comparto su parecer. La Administración a veces se dilata en exceso, pero desde luego en este caso es justificable y hay que tomar buena nota para que quede resuelto de forma lo más rápidamente posible.
Permíteme que, hablando de la actualidad y sobre este asunto que te ha transmitido el doctor José Carlos Lodo, decirte, Casimiro, que efectivamente él es una de las personas que quería intervenir en esta entrevista porque hace tiempo, hace un año, tú no eres muy asiduo de esta casa. La verdad que eso me jode porque deberías de ponerlo más fácil para mis compañeros Lidia Arias, Ricardo Negrín, Iván Bonales o el propio David Cuesta. Sin embargo, es una vez cada año. Pero bueno, para que te llegue. ¿Vamos a posibilitarlo en el futuro? Bueno, yo sé que ahora vendrás más a menudo porque en elecciones es más normal, pero insisto, para que te llegue. Dicho esto, hace un año este señor, junto a todo el pueblo de Gran Canaria, te vino a preguntar a ti y a pedir apoyo. Justo el día que lanzaste aquí el apoyo, al día siguiente se pusieron las pilas en el Parlamento. Eso es así. Lo sé, lo sé. Eso es así. Pero permíteme, Casimiro, que te comente que este fin de semana se manifestaron en Gran Canaria. De otra forma, de forma distinta, de forma alegre. Son niños. Los niños son conscientes de que Román Rodríguez no ha estado a la altura, de que Ángel Víctor Torres no ha estado a la altura. Lo digo porque Blas Trujillo no ha estado a la altura, que Fernando Clavijo, presidente del anterior gobierno, no ha estado a la altura. Pero, sin embargo, salieron a la calle. La manifestación fue un éxito. Fue una manifestación reivindicativa, pero desde la alegría. Ahí tienen las imágenes. Desde el talante bueno. Todo el talante no tan bueno, todo lo contrario al talante que ha tenido este gobierno, liderado por Ángel Víctor Torres y cuyo vicepresidente es un sanitario como es Román Rodríguez, que le ha dado la espalda a los niños de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y creo que lo de Islas Menores tú lo conoces mejor que nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que la casuística a veces, por eso decía antes que el tener la capacidad de respuesta en el ámbito local obliga a la proximidad con el ciudadano y la respuesta real y eficiente. Y muchas veces, donde hay tantas necesidades, se olvidan cosas tan importantes como la que acabamos de mencionar. Y yo estoy totalmente seguro que como consecuencia de estas manifestaciones, yo recuerdo el año pasado cuando tuvimos la conversación para que efectivamente esta infraestructura, que es tan importante, se llevara a cabo. Y todas estas inquietudes y esta presión ha hecho que sea posible orientar la misma, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que a veces desde el ámbito público nos despistamos de tal manera que tiene esas consecuencias, ¿no? Que bueno, no son deseables. Se ve que para algunos no les parece que se despisten todos, porque en este caso, insisto, Lodo ha confirmado que contigo ha habido trato directo y apoyo. Así que en nombre de los vecinos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, gracias. Casimiro, te pregunta el primer periodista de la tanda de periodistas, Santiago Negrín. Buenas noches, presidente Casimiro. Espero esté bien. Mi pregunta es la siguiente. Va con una pequeña reflexión antes. En la isla de La Gomera hay una cosa que... Bueno, la isla de La Gomera y fuera que empieza a calar, que es la que se llama el modelo Gomero. Usted habrá oído hablar de eso. El modelo Gomero implica una especie de socialdemocracia profunda, donde es la ayuda a las personas, a la sociedad civil, pues en educación, en la creación de plazas sociosanitarias, en el tema hospitalario. En la isla de La Gomera esto se ha cultivado hasta que se ha creado la expresión el modelo Gomero, que incluso mucha gente se pregunta muchas veces que por qué no se exporta a otras islas de Canarias, cuando a veces hablas de islas capitalinas, como Tenerife o Gran Canaria, suelen decir, hombre, que La Gomera es pequeña, tiene pocos habitantes, eso se puede hacer. Pero es verdad que las islas capitalinas manejan mucho presupuesto. ¿Cómo se exporta el modelo Gomero? ¿En qué consiste el modelo Gomero ese de atención que tanta gente en Canarias pues aprecia muchísimo? Vas a La Palma, vas al Hierro, vas a las islas capitalinas y dicen, no, que La Gomera, hombre, con las dificultades que tienen, pues tienen una buena educación, plazas sociosanitarias, hospitales, la atención.
El modelo Gomero, ¿cómo se exporta el modelo Gomero? ¿Se podría exportar el modelo Gomero? Buenas noches, Santiago. Bueno, yo no sé si me alegra o no que me hagas esta pregunta, porque realmente me obligas a describir un poco qué entiendo yo o qué quiero entender del modelo Gomero. Miren, en este momento que estamos preocupados después de la pandemia y del cero turístico por la fuerte inflación, estamos preocupados. Y yo recuerdo cuando se iba a hablar de la bonificación al transporte por parte del Estado. Y pongo dos ejemplos, el transporte y las ayudas a los estudiantes. Nosotros en la isla de La Gomera llevamos ya 16 años cooperando con las familias para la ayuda cada comienzo de curso a la compra de los libros de texto. Algunos se pueden sorprender y cuando se le dice que si esto se puede hacer en otros lugares, dice, bueno, es que en La Gomera tiene 21.000 habitantes. Oiga, y tiene un presupuesto raquítico. Ya me gustaría tener a mí 1.000 millones de euros de presupuesto. Por tanto... ¿Ustedes le pagan los libros a los niños? 16 años. Llevamos ya 16 años haciéndolo. 16 años lo llevamos haciendo. Cuando se iba a proponer el transporte gratuito, yo dije, pero vamos a ver si es que el Cabildo de La Gomera tiene bonos para los mayores de 65 años y para parados que van a la oficina, compran el bono por 6 meses y es gratis para viajar en todas las líneas. A ver, yo en La Gomera, imagínate, soy una persona mayor de edad, jubilado. 65 años o más. 65 años. Voy gratis en guagua. Pero tiene un bono por 6 meses de duración, no por un mes ni por una semana. ¿Y soy por estudiante? 6 meses. ¿Y si soy, me dijo, estudiante? No. Para mayores, para jubilados mayores de 65 años. Para parados y en exclusión social tienen bonos de 3 meses también para viajar en todas las líneas. Ahora lo estamos estudiando para deportistas y para estudiantes. Quien primero puso en marcha un bono para la movilidad de un estudiante gomero en Gran Canaria o Tenerife fue el Cabildo de La Gomera. Pues mire, ahora que se ha fijado que hemos estado hablando hoy en la tertulia de las largas colas del sur de la isla y del norte de la isla, igual a su compañero Pedro Martín va y se le enciende la bombilla y, bueno, pues la misma práctica que tranquilizaría un poquito esas colas que están envenenando tanto a la gente. Pero para terminar, respecto de los estudiantes, nosotros ese bono lo hicimos inicialmente en convenio con TITSA en Tenerife y tenía su carné. Ahora lo incorporamos adicionalmente a la ayuda al estudio, que lo hacemos con todos los estudiantes. Estas políticas se pueden llevar a cabo en otras islas, que es seguramente a lo que se refiere Santiago Negrín en su pregunta. Indudablemente. Lo que pasa es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y tenemos que acordarnos día a día para que las familias crezcan, porque ya tenemos la dificultad de los sobrecostes de la doble insularidad, pero esto ocurre lo propio. Yo recuerdo cuando se inventó aquello de una póliza de decesos para cualquier ciudadano que tenga la fatalidad de fallecer en cualquier lugar del mundo y la gente se sorprende. Llevamos ya muchísimos años haciéndola para residentes presentes y ausentes, y otro tipo de políticas que son las claves para ayudar a las familias a crecer en un momento de dificultades. Pregunta de la casa, nuestro coordinador en Mírame Televisión La Palma, Jorge Pino. Hola, soy Jorge Pino de Mírame Canarias La Palma. Mi pregunta para el presidente Curbelo es un poco futurible. Mayo está a la vuelta de la esquina y a mí me gustaría saber si ASG se va a presentar en La Palma o desde La Palma a las elecciones de mayo, o por lo menos si se está intentando. Buenas noches, compañero. Yo tengo que decirle con sinceridad que nosotros tenemos un proyecto político que nace en la isla de La Gomera, que nos dio un grupo parlamentario propio, que hoy contribuye a fortalecer la gobernabilidad de nuestra comunidad autónoma, y nosotros queremos crecer, pero tenemos que hacerlo desde la prudencia, desde la racionalidad.
cabe perfectamente, a la pregunta, cabe perfectamente una candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. ¿Por qué? Porque es mucho más cómoda, es mucho más fácil, pero es verdad que los partidos políticos, que son el instrumento para llegar a las instituciones públicas, tienen que tener una implantación social y territorial. En La Palma no la tenemos, pero eso no quiere decir que podamos trabajar en esa dirección. Ya de hecho lo hicimos en su día en Tenerife, ahora lo vamos a hacer probablemente en Arona para ayudar a sacar ese proyecto adelante. Lo estamos haciendo con El Hierro, con David Cabrera y, en fin, estas cosas las estamos haciendo. No es tan fácil, pero desde luego nosotros tenemos voluntad política y queremos contribuir al proyecto de futuro de esta tierra, sin lugar a duda. Te pregunta ahora, Casimiro, el compañero periodista Pepe Moreno. Buenas tardes. Yo voy a hacerle dos preguntas, don Casimiro, si usted me lo permite. Una es referida a la vida orgánica de su partido, de la Agrupación Socialista Gomera, que no sabemos nada más, porque la pregunta podría ser, ¿y después de Casimiro qué? Porque bien es cierto que no conocemos ni siquiera quién rige los destinos de esa agrupación socialista. Y la segunda pregunta estaría relacionada un poco con los votos que representa. Bien es cierto que de 4 diputados que se eligen en La Gomera, 3 son suyos. Pero hay gente, y esto me lo tiene que reconocer, que entiende que los 3 votos de La Gomera están condicionando toda la vida política del archipiélago. Entonces a mí me gustaría saber, porque hemos visto que usted ha estado también con Coalición Canaria y ahora está con Ángel Víctor Torres. En las próximas elecciones también hará ese mercadeo de votos, y permítame la palabra con toda la extensión de la misma, para saber a quién apoya para presidente de gobierno. Muchas gracias. Saludos a don Manuel, que lo veo ahí maravillosamente bien, y a usted por estar atendiendo a todas estas preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, don José Moreno. A la primera pregunta, mire, el proyecto político de Coalición Canaria, de hecho, se celebró el tercer Congreso Insular hace muy poco y tiene una estructura orgánica y, por tanto, yo soy el secretario general, pero hay un presidente del partido, hay responsables de área, hay un alcalde de San Sebastián que es de Agrupación Socialista Gomera, un alcalde de Hermigua que es de Agrupación Socialista de Gomera, una alcaldesa de Agulo que es de Agrupación Socialista Gomera, un alcalde de Vallehermoso que es de Agrupación Socialista Gomera, y así sucesivamente. Un senador, 3 diputados. Yo soy uno de los que conforma el equipo. Es verdad que me han dado a mí la potestad de coordinar ese proyecto político, pero quiere decir que cuando las personas fallecen, le sustituyen en cualquier ámbito de la vida, en la función pública, en cualquier ámbito de la vida. Y mire, no hay ningún mercadeo desde el punto de vista de la negociación que ha llevado a cabo mi partido político para contribuir a la gobernabilidad de Canarias. No. Y si no, les recuerdo que el pacto que se había constituido en Canarias para la gobernabilidad de Canarias fue un pacto de Coalición Canaria con el Partido Socialista. Y se rompió. ¿A alguien le parece mal que la Agrupación Socialista Gomera haya acudido para dar estabilidad al gobierno después de haberse roto por 2 grandes partidos de este archipiélago? Lo que deben tomar es ejemplo, no recriminar. Ejemplo y no recriminar. Con posterioridad concluye la legislatura, siendo presidente Clavijo en el año 2019, y a partir de ahí los ciudadanos en las urnas han tomado una decisión y nosotros estamos legitimados porque democráticamente lo han dicho los ciudadanos gomeros, igual que lo dijeron en El Hierro, en La Palma o en Gran Canaria o Tenerife, porque es que parece dar la sensación y no reconocer nuestro sistema de proporcionalidad del voto cuando se hablan de diputados de islas no capitalinas. De tal forma que nosotros tomamos la decisión de conformar un gobierno progresista, de la que muchos ni siquiera apostaban que durara 2 años, y vamos a concluir la legislatura. Por tanto, hay coherencia. Ojalá ciudadanos que ejercen la política, ojalá
otros partidos políticos siguieran la misma coherencia, el mismo rigor, la responsabilidad para atender la política y conformar la ayuda cuando es necesaria para construir Canarias. Nosotros lo hemos hecho poniendo el interés general en primer lugar y después el interés del partido. Otros no hubieran hecho lo mismo. La verdad que estoy teniendo dificultades a la hora de decir esto de le toca la pregunta a alguien de la casa, porque, claro, esta televisión tiene radio, tiene emisoras de radio. En la isla de Tenerife tenemos Radio Marca Tenerife, que es nuestra. En la isla de Lanzarote tenemos Radio Faicán Lanzarote. En Fuerteventura, Onda Fuerteventura. Y también en el resto de la isla tenemos a la 10 Radio. Y precisamente Santi Negrín, Paco Moreno y Juanma Betancourt hacen la mañana junto a Iván Bonales en Radio Marca Tenerife, que es radio de Mírame Televisión. O sea que tengo ahí un potaje aquí armado, Casimiro, de cuidado. Pero bueno, a pequeñas fuerzas hacemos una gran fuerza, que es de lo que se trata. Casimiro, quiero que atiendas con especial interés a todas las preguntas, pero a esta que te va a plantear la madre de un niño especial. Es una de esas más de 200 madres a las que luego te hablaré, este gobierno y su presidente le dieron la espalda. Madre de niño especial, Noemí López. Encantada de saludarle de nuevo, señor Curbelo. Hace meses nos reunimos con usted y tras contarle lo que estaba pasando con tantas familias con niños de necesidades especiales por no haber recibido la beca de educación, usted se comprometió a pedir explicaciones y que se asumieran responsabilidades si fuera el caso. Damos por hecho que cumplió con el compromiso y que sabe que el problema no se ha resuelto, ya que la mayoría de las familias seguimos sin cobrar la beca y sin saber nada de ella. Y además seguimos sufriendo los errores por parte de la consejería en la nueva convocatoria de este año. Por todo esto, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la respuesta del presidente y qué conclusiones sacó usted en cuanto a cómo solucionar este error de la consejería? Y si usted en su lugar hubiese actuado igual que él, ¿o qué hubiera hecho? Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Yo sinceramente recuerdo perfectamente este caso porque no es razonable que por un error administrativo haya un perjuicio irreparable, además que se tarde tanto en el tiempo para resolver. No es razonable, yo estoy totalmente de acuerdo. Y efectivamente el compromiso de la consejera, el compromiso del presidente es que este caso se iba a resolver. No lo resolvió casi. Y todavía, ya yo lo sabía desde esta mañana, porque ya conocía que efectivamente no se ha resuelto. Pero, desde luego, yo, sinceramente, a veces la administración pública, a mí, que convivo con ella, que estoy en ella, que tengo diariamente que trabajar para responder, a mí se me cuesta y es difícil a veces darle una respuesta coherente a un caso como el que he planteado. Pero ¿sabes qué? Esa madre, Casimiro, esas madres de esos niños para los que son tan importantes las terapias, fíjate lo que te ha preguntado. ¿Tú hubieras actuado igual? Ella da por hecho que no, porque vale, sabes que te vas a encontrar con 20.000 trabas y que a lo mejor no vas a poder solucionar el problema. Pero es que Ángel Víctor Torres les dijo, mirándole a los ojos, te lo voy a arreglar. La consejera, mirándolo a los ojos, te lo voy a solucionar. Además, el director territorial, o como quiera sea que le llamen, mirándolo a los ojos, le dijo, tranquilidad y buenos alimentos, que esto se va a solucionar. Es más, Casimiro, yo arranco la temporada hace un mes y medio, y como para mí, las causas como el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, o lo de los médicos interinos, que ya es una cosa que clama al cielo, escandalosa, o la dependencia, son temas que van en el espíritu,
en el ADN de Mírame Televisión, como tú comprenderás, comienzo la temporada, el nuevo curso, preguntando por las becas. ¿Y qué hace el gobierno? Me manda a un señor que estuvo en esa reunión y me marea la perdiz durante 30 minutos aquí en Mírame Televisión, Casimiro, y la respuesta es empatía. ¿Qué empatía hay de un gobierno, de un presidente, de una consejera, Casimiro, que está oyendo cómo las madres están frustradas, que no tienen dinero para pagar esos cursos, esas terapias? Un niño que si tú de forma temprana, prematura, no les ayudas para que ellos puedan avanzar, se van a quedar en ese pozo sin salida, Casimiro. Estoy totalmente de acuerdo. Noemí, además la llamaré, pero mañana, desde luego, yo estoy seguro que el presidente del gobierno se comprometió y hizo las gestiones correspondientes. Otra cosa... Uy, pues un presidente que... No. Otra cosa, yo me he quejado mucho de la burocracia administrativa, de la paralización que hay en determinados ámbitos de la administración pública. Yo, desde luego, hubiera tomado una decisión salomónica. Oiga, si usted fue quien cometió el error de no tramitarlas a tiempo, responda usted y después cuando el gobierno de España responda a Canarias, resuelve el problema. ¿Sabes a lo que ustedes? se refería Santi Negrín, mi compañero Santi Negrín, al estilo Gomero? El estilo Gomero es que tú pillas a un vecino en la calle y si no te pilla el vecino yendo para el Cabildo, te pilla subiéndote al ferry para viajar a Tenerife, a acudir al Parlamento, a la Cámara de Representación de todos los canarios. ¿Y sabes qué? En el trayecto del ferry, en el que consigues cobertura, el asunto se soluciona, Casimiro. Ese es el estilo Gomero. A eso es a lo que se refiere. Y esa madre de la isla de Tenerife, a la que se han unido las madres de Gran Canaria, saben que tú no eres así. No, yo sinceramente... Y perdona que te lo diga, no. Pero en parte eres culpable, digo en parte, perdona que te lo diga, en parte eres culpable en tanto en cuanto tú has apoyado un gobierno, que es lógico, era el gobierno de la esperanza, de las posibilidades, de las personas, y ahora estamos descubriendo, oye, que... Estoy totalmente de acuerdo, vamos a no perder la esperanza. Yo llamaré a Noemí porque mañana voy a ver nuevamente cómo está el asunto. A mí la administración pública a veces, la forma y la capacidad de respuesta me enerva. Me enerva porque yo he pedido que los actores que participan en la administración pública, patronal, sindicatos, administraciones y trabajadores, tomen algún acuerdo para dar una solución a este asentismo, a esta falta de productividad, a esta falta de respuesta. Yo he llegado a afirmar que dentro de unos años, si no hay reforma de lo público, no hay respuesta a la ciudadanía. Este es el ejemplo más claro. Por mucha voluntad política, yo a veces en ese proyecto o lo que Santi Negrín denominaba el caso Gomero, a veces me tengo que imponer en el buen sentido de la palabra. Es decir, oiga, suba, venga para acá, ¿qué problema hay aquí? Pues a resolverse y a caminar por aquí, por aquí, por aquí. Si no, no avanza. Tiene que estar todos los días. Yo tengo mi agenda y todos los días hago las anotaciones correspondientes. Si no, los asuntos no caminan. No caminan. Y este es un caso que es lamentable porque por una omisión en la tramitación de la documentación del gobierno se hayan quedado sin respuesta en un derecho que les amparaba. Casimiro, te pregunta desde Gran Canaria mi compañero de Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios. Sobre el papel de Agrupación Socialista Gomera en la política de Canarias. Bueno, en las últimas elecciones, señor Curbelo, con un número muy pequeño de votos en relación con el resto de la población con derecho a voto en Canarias, tuvieron y están teniendo hasta el último momento un papel determinante en todas las decisiones del gobierno. Yo le pregunto, dado que en las últimas elecciones sí estuvieron ustedes hasta el último momento viendo la posibilidad de otro pacto que incluiría a Ciudadanos y el Partido Popular, y a lo mejor Nueva Canarias, le pregunto si de cara a estas elecciones tienen ustedes algún compromiso previo con Ángel Víctor Torres después de la experiencia de gobierno en estos casi 4 años para volver a apoyarle tras las elecciones, dado que no habrá tampoco mayorías absolutas una vez más en Canarias, a cambio de que presupuestariamente le den, como yo creo que ha ocurrido en estos últimos 4 años, todo lo que usted pida para la isla de La Gomera. Bueno, buenas noches.
Si los ciudadanos se percatan, en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, la isla de La Gomera tiene 77 millones de euros globalmente. Es decir, yo no utilizo el poder político o la capacidad del grupo parlamentario para atraer para La Gomera, que también, que sí es verdad, pero yo contribuyo a la gobernabilidad de Canarias. Ángel Víctor, yo que lo conozco, es un presidente de gobierno noble, una persona trabajadora. Nosotros no podemos predecir lo que va a ocurrir en mayo, no podemos predecirlo, porque no sabemos realmente cuál es la casuística que se va a producir desde el punto de vista de la lectura y el resultado que los ciudadanos van a determinar. Pero desde luego lo que primero vamos a hacer es ser útiles para la gobernabilidad de Canarias. En un proyecto, indudablemente, yo no tengo ningún compromiso político previo o previamente establecido. Indudablemente el pacto de progreso de estas 4 fuerzas parlamentarias ha sido positivo para Canarias y desde luego se puede dar. Pues no lo sé, vamos a ver qué sucede desde el punto de vista electoral y a partir de ahí ayudamos a construir Canarias, a seguir construyendo Canarias sin ataduras, por supuesto. Desde luego que, insisto una vez más, no hay nada escrito, lo que hay es un pacto. Fíjense que cuando hicimos el pacto de las flores, el único documento que hay de compromiso firmado lo tengo yo, lo firmamos los 4 representantes políticos y dije, para que no haya ninguna duda, el único ejemplar lo tengo yo. ¿Ustedes lo han visto alguna vez que se haya hablado y filtrado? Nunca. Lo tengo yo. Lo tengo yo. Quiero decir que para ese gobierno firmamos un pacto. ¿Para el siguiente vamos a firmar algún pacto? Pues probablemente haya que tomar acuerdos y pactar entre fuerzas políticas y parlamentarias. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos y a partir de ahí Agrupación Socialista Gomera estará siempre en la predisposición de trabajar por un proyecto político que cohesione a las islas y que hagan crecer la economía y la convivencia durante 4 años de una forma razonable. Ese es el camino. Bueno, seguimos nuestro camino, presidente. Le pregunto ahora Goar García, portavoz de la Mesa de Confluencia Médica y Facultativos de Canarias. La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias lleva 2 años denunciando el abuso de contratación temporal que sufren más del 70% de los médicos y facultativos especialistas en Canarias. Por ello, ha convocado ya 2 huelgas y ha advertido y lamentado la necesidad de una tercera si no se establecen los procesos adecuados para la consolidación de los especialistas afectados mediante la Ley 20/2021. La pregunta es, ¿logrará el gobierno estabilizar las plantillas de especialistas de los hospitales de Canarias? ¿O por el contrario generará un mayor caos con otra huelga de médicos y facultativos o con el cambio de médicos de sus respectivos hospitales? Estamos ya a las puertas de que se cumpla el plazo para la publicación de las convocatorias de los procesos extraordinarios y aún no han sido capaces de sacar las plazas que por ley deben incorporarse a la convocatoria. Buenas noches. Yo no tengo ninguna duda de que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir ese objetivo. Miren, en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año hay una consignación de 7.478 millones de euros para los servicios esenciales y especialmente para la sanidad hay una partida de 3.700 y pico millones de euros. Y está en las previsiones, de acuerdo con la ley, la estabilización. No es normal, yo estoy totalmente de acuerdo que para que haya una respuesta eficiente desde el punto de vista sanitario, no solo hay que trabajar en la atención primaria y también la hospitalaria, sino que hay que darle estabilidad a los profesionales. Lo peor que le puede ocurrir a un profesional que atiende a un paciente es que no tenga estabilidad. Y yo recuerdo hace no mucho tiempo contratos de días, no de meses, de días. Por tanto, creo que se está en ese camino y que eso se va a hacer porque además de un imperativo legal es una necesidad para que los canarios tengan profesionales dedicados como Dios manda a su profesión y respondiendo a una necesidad que tienen los ciudadanos canarios que es muy importante. ¿Tú piensas, Casimiro, que estamos hablando del 70% de los médicos canarios en esta situación? Esto lo hago yo con un redactor, un cámara mío,
o un tipo que tenga un taller de chapa y pintura, que va encadenando contratos y se nos cae el pelo. Y aquí el gobierno, la institución, no está a la altura. Como tú dices, ¿con qué esperanza, con qué ganas una persona que está en su contrato, con su contrato en vilo, va a poder atender en condiciones? Aún así, atienden de maravilla, pero no es bueno. Necesitan estabilidad, Casimiro. Pero es que la estabilidad emocional de un profesional que tiene que atender a pacientes es que le crea desasosiego. Yo soy consciente de eso, yo los he visto. Y eso no se puede mantener durante mucho tiempo. Y esa casuística se da en otros ámbitos territoriales, no lo digo para ninguna justificación, pero desde luego el porcentaje en el área de sanidad, en el de educación, la de educación también, en menor medida, es absolutamente exorbitante. Por tanto, tiene toda la razón, hay un mandato legal para que eso sea así y se va a llevar a cabo antes de que se cumpla el plazo límite. Bueno, se acaban de levantar hace un ratito de la mesa, justo en la pausa para publicidad, pero te han formulado preguntas previamente, así que nos vamos con David Cuesta. Buenas noches, señor Curbelo. Todos los sondeos apuntan a que la agrupación socialista Gomera va a volver a ser decisiva en la configuración del próximo gobierno después de las elecciones de 2023. Yo quería preguntarle si usted va a marcar alguna línea roja para reeditar el actual Pacto de las Flores, el actual pacto de gobierno que sostiene en este momento Ángel Víctor Torres como presidente autonómico. ¿Hay líneas rojas? ¿Cambiaría algo de lo que ha ocurrido en esta legislatura o a alguien? Buenas noches, señor Cuesta. Yo soy bastante humilde, ¿no? Inclusive hay quien se equivoca todavía asignándonos a Agrupación Socialista Gomera empresas que ni siquiera las gobernamos desde el punto de vista político. Pero bueno, nosotros somos ambiciosos relativamente, porque lo que queremos es mejorar la vida de los canarios y contribuir para que haya un gobierno estable. Nosotros no vamos a poner líneas rojas. No vamos a poner líneas rojas. Ojalá Agrupación Socialista Gomera sea clave para la conformación de un gobierno de corte progresista como este y ojalá tuviéramos en nuestras manos la posibilidad, en definitiva, de conformar un nuevo gobierno para Canarias en los próximos 4 años. Pero de luego vamos a seguir trabajando por la isla y vamos a seguir trabajando también por Canarias. Lo vamos a hacer inclusive de aquí a mayo, porque yo a veces tengo la oportunidad de decir, hasta hoy el que no se ha escondido tiempo ha tenido, es decir, el que no ha hecho su tarea difícilmente la va a hacer de aquí a mayo. De aquí a mayo lo que habrá es jolgorio y, en fin, pero de aquí a mayo hay que seguir atendiendo al ciudadano porque son momentos difíciles, son momentos donde hay mucha necesidad a nivel general y por tanto los cargos públicos deben estar enteramente dedicados a atender a la ciudadanía. Por tanto, no hay líneas rojas, nosotros somos bastante humildes, pero si se diera la casuística de tener la posibilidad de decidir un gobierno, lo haríamos con una reflexión muy clara, pensando en el futuro de Canarias e indudablemente también en el futuro de La Gomera, porque nosotros estamos siempre en la tesis de que Canarias debe crecer a la misma velocidad. Y hoy se lo comentaba yo a la consejera de Economía, es que una empresa que crezca en la isla de La Gomera tiene ya un montón de cartas negativas para poder sobrevivir, porque los sobrecostes de la doble insularidad, con el coste del transporte, el combustible, basta con esos 2 elementos para que se corrobore lo que estoy diciendo, ¿no? Por tanto, vamos a intentar que se produzcan las elecciones de mayo y ayudemos a construir una Canarias mejor, que yo creo que es posible. Te pregunta ahora, Casimiro, Óscar Martín. Buenas noches, señor Curbelo. En caso de que usted y su fuerza política vaya o quiera reeditar de nuevo en 2023 el Pacto de las Flores, es decir, con los socios con los que gobiernan en estos momentos, ¿sería para usted un obstáculo la figura de Román Rodríguez en Nueva Canarias? Buenas noches, Óscar. Yo creo que si yo tuviera la posibilidad de saber que mañana me sacaba la Bonoloto, la jugaría. Pero esa casuística, en fin, en cualquier caso, en el seno del gobierno
del pacto del gobierno hay socios que son más cómodos por ser un poco especiales, vamos a dejarlo entre comillas, que otros. Eso hay que decirlo también con sinceridad, pero en cualquier caso a la pregunta anterior decía que no hay vetos. Pero bueno, como esto no se ha producido todavía, no podemos hacer ningún tipo de afirmación respecto del contenido de la pregunta. Esperemos a ver qué ocurre y en base a lo que ocurra, pues tendrá que tomar una decisión. Sabemos todos que desde el punto de vista de la conformación de pactos hay gente que en el marco de la definición del pacto hay que escribir o hacer lo que se tenga que hacer para definir las cosas. Pero hay personas que a lo mejor nos caen mejor o peor, indudablemente, para conformar un pacto de gobierno. ¿Y hay socios en el pacto, en un pacto, más leales o menos leales? Indudablemente. Claro que sí. No hay ninguna duda, y el presidente Torres, si algún día tiene la posibilidad de hablar y hacerle esta pregunta, sabe que yo soy una persona leal. ¿Lo dice? Él lo dice. Leal. Y sin embargo, otros a lo mejor no lo son tanto. No me hagas hablar, Casimiro. Porque a lo mejor al final el protagonista de la entrevista soy yo y no es plan. Bueno. Nos vamos con nuestra compañera de la isla de Lanzarote, Demelsa Viña. Buenas noches, Casimiro Curbelo. Soy Demelsa Piña desde Mírame Televisión en la isla de Lanzarote, y desde aquí le queremos lanzar la siguiente pregunta. Usted ha reconocido que ha mantenido conversaciones con el grupo de los no adscritos de Arona para ir juntos a las elecciones de mayo de 2023. ¿Cómo siguen esas negociaciones? Bueno, efectivamente, buenas noches, lo hemos dicho. De hecho, en esta semana tendremos algún contacto nuevamente. Estamos en conversaciones para definir cuáles son las siglas con las que concurrir a esas elecciones, del mismo modo que avanzar en otras cuestiones, ¿no? Lo hemos hecho público y, desde luego, cuando tomemos alguna decisión ya lo harán público otros, que son los que tienen que anunciarlo a los ciudadanos. Pero es público y notorio que estamos en ese camino. Y por una sencilla razón, hay que tener en cuenta que con el sur de Tenerife y Arona, Adeje, en fin, y otros muchos municipios limítrofes forman parte de ese sur, hemos tenido una relación histórica de vínculos con la isla de La Gomera. Desde antes del boom de los 80 turístico, con anterioridad a la zafra del tomate. Por tanto, aquí hay una gran cantidad de vínculos que nos unen, y nosotros, ante una llamada de cooperación, estamos en el camino de posibilitar la misma. Seguramente va a fructificar, pero en cualquier caso estamos en el trabajo, lo hemos hecho la semana pasada, lo haremos esta semana también, y ya a quien le corresponda anunciará los acuerdos a que hubiera lugar. Casimiro, esta es una televisión de ámbito regional, pero es una televisión de islas. De ahí que hoy hayan estado presentes cada uno de nuestros compañeros, y también se han sumado periodistas de todos los ámbitos y de todas las islas. El último que me queda es Juanma Betancourt, ese trío que además, junto a ese cuarteto, junto a Iván Bonales, que hacen la mañana en Despierta Canarias en Radio Marca. Así que ahí va su pregunta. Muy buenas tardes, señor Curbelo. Soy Juan Manuel Betancourt. Quería preguntarle cuáles son los planes de su organización política, más allá de la isla de La Gomera, ¿no?, donde ustedes tienen, bueno, pues son la formación mayoritaria. ¿Qué planes realistas de expansión de todos nuestros territorios, sobre todo básicamente en la isla del Tenerife y en el sur de la misma, tienen para el futuro inmediato, con la perspectiva de las elecciones locales y autonómicas? ¿Qué objetivos? ¿A quién creen que van a beneficiar? ¿A quién creen que van a perjudicar? Gracias. Buenas noches, Juanma. Nosotros somos humildes, yo lo he dicho en alguna ocasión. Nuestro proyecto político nace en La Gomera y tiene su razón de ser en La Gomera. Pero indudablemente, ya lo anuncié, estamos pensando en ampliar nuestra cooperación con un partido político reño, que es el de David Cabrera. La idea es sumar, en el marco de lo posible, un grupo parlamentario con 4 diputados. Ese es el camino. ¿Vamos a ampliar nuestro proyecto político a otros ámbitos? Indudablemente esa es la intención.
¿Hay decisiones adoptadas de forma definitiva? No, estamos avanzando en Arona. Podemos concurrir a la isla de Tenerife, a la circunscripción insular, al Parlamento Regional, al Cabildo Insular de Tenerife. Todas estas opciones están abiertas, pero van a fructificar. Todo dependerá de muchos factores, porque nosotros para fracasar no vamos a iniciar un camino. Nosotros, para fracasar, no me refiero solo pensando ya en el resultado electoral, sino en lo que es posible o no desde el punto de vista de la fuerza orgánica del partido. Los partidos tienen que crecer, la sociedad tiene que vertebrar a los partidos, o los partidos se vertebran en el ámbito de la sociedad con fortaleza de los militantes y de los órganos de dirección. Y nosotros estamos en un camino haciéndolo poco a poco. Es verdad que de aquí a mayo todavía queda tiempo. Pero bueno, no nos preocupa tanto el expandir nuestro proyecto político en Canarias como el de sumar en el marco de la propia isla de La Gomera, de la isla del Hierro y alguna otra isla, sumar para fortalecer el proyecto político para la gobernabilidad de Canarias. Porque de luego todo lo hacemos nosotros no pensando en la organización en sí mismo, sino pensando fundamentalmente en los ciudadanos. Hace falta gente de las islas no capitalinas que contribuya a fortalecer un gobierno para que centre la atención en el futuro. El futuro de esta tierra es muy importante. Hay quienes todavía el efecto del cambio climático lo están analizando. Ya nosotros en La Gomera, a finales de mes, ya somos autosuficientes en energía eólica, a finales de año. Ya somos autosuficientes en energía eólica con los 5 parques que están en marcha. Y podemos, cuando el cable submarino, que la declaración ambiental se resuelve este mes, podemos transportar energía limpia a Tenerife o de Tenerife a La Gomera. Y estamos trabajando en esa dirección, con proyectos para el futuro. El efecto del cambio climático va a tener daños colaterales en los países próximos al continente africano. Eso será un caos, pero nosotros podemos tener también, y de hecho no ha llovido y hay carencias de agua. Nosotros hemos adjudicado 2 desaladoras que producen 3.000 metros cúbicos de agua, una en Alajeró y otra en Playa de Santiago, y además pueden llevar, porque tenemos un sistema de abastecimiento como el de un pequeño continente, la vamos a producir en el sur y la llevamos al norte, a cualquier municipio, y la podemos usar para el abastecimiento de la población, para la agricultura, para la industria. Hay que pensar en el futuro y no crean, algunos pueden creer que en las islas capitalinas es donde están las claves para pensar en el futuro de Canarias. También en las islas no capitalinas, o mal llamadas menores, hay gente que tiene experiencia y que puede pensar en el futuro de esta tierra, porque hay que llevar a cabo sí o sí la transición ecológica, la descarbonización. Hay que apostar por la reforma de la administración pública. Hay que analizar el reto demográfico. Esta isla de Tenerife quiere seguir creciendo hasta no se sabe dónde. O hay que analizarlo para ver qué servicios prestamos de seguir creciendo así. Todas estas cosas se tienen que analizar con profundidad desde el punto de vista político. Presidente, al principio del programa hablaba de estar más pendiente de los vulnerables, de los pobres, de la gente que lo está pasando y lo va a pasar aún peor, de la gente que lo está pasando mal y lo va a pasar desgraciadamente aún peor. Creo que la reflexión y pregunta que viene a continuación va en esa línea. Benjamín Barba. Buenas noches, señor Curbelo. Soy Benjamín Barba, presidente de la Asociación Cairós, una asociación que reparte alimentos a las personas que no son derivadas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, llevamos 13 años haciendo esta labor. En la actualidad estamos ascendiendo como a unas 1.500 personas
mensualmente en nuestra asociación, y la realidad es que la situación, como usted muy bien sabe, está siendo muy seria y muy crítica, debido a que esta pobreza que está habiendo en Canarias se está cronificando. Recuerdo que en los años 2012, 2013, 2014, el perfil de las personas a las que nosotros atendíamos eran personas que estaban en situación de paro, y hoy, tristemente, la mayoría de personas que estamos atendiendo se encuentran en una situación que tienen trabajo, pero es un trabajo temporal y precario. Eso está agudizando pues la situación de esa pobreza, personas que no tienen para cubrir sus necesidades básicas. Y otro dato que nos está preocupando especialmente ya desde el 2019 es el incremento de personas que vienen a buscar los alimentos mensualmente con una frecuencia. Prácticamente hasta el 2019 el 30% de las personas venían todos los meses a buscar los alimentos. En este año 2022 nos estamos encontrando que prácticamente el 65% de las personas a las que estamos atendiendo están viniendo mensualmente a buscar los alimentos, y eso nos está hablando de la gravedad y de la cronificación de esta situación. Gracias a operaciones como la de Operación Kilo del Banco de Alimentos, o bien gracias a esta casa, a Mírame, con la telemaratón, que durante todos estos años ha sido una respuesta muy buena, muy importante para poder hacer frente a la escasez de alimentos, nos estamos encontrando además en esta situación que faltan alimentos, porque ya se nos ha entregado lo que es la última fase de alimentos que vienen desde Europa, y ahora las asociaciones tenemos una duda de dónde van a salir los alimentos para poder ayudar a las familias a las que en la actualidad estamos atendiendo. Estoy hablando ya dentro de un par, 3 de meses, en el 2023, porque Europa ya nos han dicho que no va a dar más alimentos. Y mi pregunta va en este sentido: ¿cómo podemos, en ese sentido, garantizar a las personas que vienen a buscar y que están en esta situación triste de pobreza, que ellos los alimentos no les va a faltar? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué medidas tomaría usted para acabar con esta situación de pobreza? Es con un trabajo, pero con un trabajo estable y digno, con un salario que a la vez sea digno también, para poder hacer frente a los gastos básicos que todas las personas tenemos, como son la vivienda, la electricidad, con todo el problema que está habiendo de los precios, también de los alimentos, el transporte, vestido, en fin, todos estos gastos que son básicos y comunes a todas las personas. ¿Cómo trabajaría usted este tema? Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y me acaba de apuntar una idea fundamental. Comparto su inquietud, porque la fuerte inflación está haciendo que los productos básicos, por ejemplo, el aceite, ha incrementado el 36%, y la media de incremento de los productos básicos se aproxima al 15%. Por tanto, es una situación complicada. Y es verdad que las personas más vulnerables son las que lo pasan peor. Me acaba de dar una idea, y es que a propósito de la falta de alimentos, nada impide, y ahora que estamos en la tramitación del presupuesto del Cabildo Insular de La Gomera, voy a tramitar una partida que me permita hacer un convenio con Cruz Roja o con cualquier ONG que preste alimentos para que satisfaga todas aquellas necesidades que se puedan plantear en materia de alimentos. Y eso lo puede hacer también cualquier ayuntamiento y cualquier cabildo. Y por tanto, mensaje para todos: reforzar la duda que él plantea se refuerza en primer lugar en ese sentido. Y en segundo lugar, lamentablemente, desde el punto de vista de la reforma laboral,
los contratos que se pueden hacer ahora, salvo alguna casuística especial, los NOE, que son nuevas oportunidades de empleo. Nosotros teníamos un programa NOE, nuevas oportunidades de empleo para jóvenes que terminan de estudiar y no encuentran empleo. Tenía un coste de 1 millón de euros, eran unas 30 personas. Lo tuvimos un año, lo quisimos renovar y no pudimos porque legalmente se impedía. Pero creo que vale la pena disponer de recursos para atender las necesidades de empleo o desempleo que haya, para atender el desempleo en cada uno de los municipios, en cada una de las islas. ¿Cómo lo atendemos nosotros en La Gomera? Ya hicimos la firma en base a un convenio con el Servicio Canario de Empleo y contratamos 185 personas. Es verdad que la duración es de 6 meses para todo, porque no nos dejan más, y los hemos puesto a disposición de los ayuntamientos ese personal para cuidado de jardinería, para limpieza de calle, para hacer pequeñas obras. Y además, a partir de ahora y de aquí a final de año, vamos a hacer 3 contratos más para contratar a 600 personas. Los llamamos contratos de empleo verde, porque los vamos a dedicar a mejorar los senderos para que el visitante, el turista, pueda pasear, ver el parque de Garajonay y ir de un lugar a otro. Ese es un programa de 2,5 millones, otro de 3,5 millones para recuperar paisaje, que son los bancales, del mismo modo que otro para las mejoras de espacios públicos, playas, cauces de barranco. ¿Y con eso qué hacemos? Ir simultáneamente hasta superar esta crisis inflacionista, superarla para ir atendiendo a las familias que más dificultades tengan. Esa política no solo tiene que hacerla el gobierno, sino además la deben hacer los cabildos y también los ayuntamientos. Así todo, no resolveremos todos los problemas, pero desde luego la inmensa mayoría vamos a ser capaces de dar satisfacción. Sinceramente, Casimiro, cuando estabas escuchando a Benjamín Barba, ¿se te ocurrió eso que acabas de plantear? Una de las dos cosas sí. Se me ocurrió disponer de una partida para hacer un convenio con una ONG que esté en La Gomera, una o varias, y nutrir de alimentos básicos para que el mercado donde haya dificultad se busquen y estén disponibles para las necesidades de los gomeros. Y eso lo puede hacer también cada cabildo en su isla. Las políticas de empleo verde no me vino a la memoria ahora. Las estaba poniendo en marcha, cierto, porque uno también ve venir los acontecimientos. Presidente, te han preguntado mis compañeros de las delegaciones de Mírame Televisión en cada una de las islas, te han preguntado mis compañeros periodistas y te han preguntado portavoces sociales de colectivos, médicos, de familia, ONG, que a sabiendas de tu visita, al conocimiento de tu visita, han querido estar contigo y preguntar. Sinceramente, ¿me vas a tener un año para otra entrevista? No. ¿Cuándo? ¿En enero puede ser la siguiente? En enero, por supuesto que sí. Pero permíteme, sí. Sinceramente, quedo absolutamente satisfecho, hasta cierto punto con alguna impresión satisfactoria del contenido y el formato de este programa. Y te tengo que felicitar. Te tengo que felicitar porque si este programa lo ven los ciudadanos canarios en cada una de las islas, indudablemente, pueden tener una idea, seguro que ya la tienen muchos, pero que la tengan de una forma concreta, donde hay una inquietud de colectivos, donde hay una capacidad para responder a algunas de las cosas. Es que se aprende. De todo esto uno aprende mucho. Una de las ideas, en un momento donde el trámite correspondiente de la aprobación de presupuestos se está tramitando, porque no solo lo tramita el Estado y la comunidad autónoma, los cabildos y ayuntamientos también, pues una idea muy importante. Y yo creo que vale la pena que esa idea se extrapole para que el resto de los cabildos canarios hagan lo propio también, porque a ellos hay que felicitarlos porque están haciendo una labor, una tarea extraordinaria, que de no ser así, había gente seguramente que lo pasaría peor, muchísimo peor.
Casimiro, en nombre de la audiencia de Mírame Canarias, gracias por haber respondido y por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Y a ustedes por su confianza y complicidad.